hermanas, hermanos. Quiero compartir algo muy breve con ustedes, que Dios está trabajando en mi corazón y que creo que debería trabajarlo en todos los corazones y que es las ganas que el Señor tiene. En Mateo 5, a partir del versículo 3, gracias Leito. Mateo es uno de los libros que cuenta las cosas que hizo Jesús. Y para un mejor estudio, para poder ubicarlos mejor, se divide en capítulos, que son los números grandes, y los versículos son los pequeños. Vamos a leer del capítulo que está el numerito grande, el 5, a partir del 3, dice: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Quiero compartir con ustedes sobre el quebrantamiento del espíritu. En este libro de Mateo, Jesús enseñó sobre una felicidad, una alegría, una dicha, que en algunas versiones de la Biblia las podemos encontrar con la palabra de bienaventuranzas. Estos dichos de Jesús explican de qué manera una persona que lo sigue puede ser feliz, puede alcanzar esta condición de felicidad. Y todas las expresiones en las diferentes versiones empiezan con un adjetivo. El adjetivo puede ser dichoso, bienaventurados, felices. Después del adjetivo viene una acción y después un estado al que se va a acceder si uno cumple esa acción. Entonces dice la Biblia: los que lloran serán consolados. Los compasivos serán tratados con compasión. Los que trabajan por la paz serán, yo les digo a los hermanos del Zoom, me susurran, serán llamados hijos de Dios. Y bueno, sí, yo lo repito, para que ustedes los escuchen. Serán llamados hijos de Dios. Todas estas consecuencias están expresadas a futuro. Dice, serán esto, serán lo otro, serán. Todas, excepto la primera y la última. La primera dice que a los que son pobres en espíritu, el reino les pertenece. No dice les pertenecerá, dice les pertenece. Es decir, que esta virtud, esta condición, camina en paralelo temporalmente con su consecuencia. El reino de Dios es de los pobres en espíritu. No será, es. Entonces, frente a esta noticia, que no fue presentada por un maestro religioso, por un gurú, por un influencer, por un coach, fue presentada por Jesús mismo, estaría bueno saber qué implica, qué quiere decir ser pobres en espíritu. A veces, en la actualidad, cuando una persona es egoísta, cuando a una persona no le importa lo que le pasa a los demás, cuando una persona no tiene empatía, cuando no se pone en el lugar del otro, cuando es un poco miserable,
se dice, qué pobre tipo. Cuando lo miraste dice, no, yo no me refiero a lo económico, digo, qué pobre que es. Qué pobre que es. Pero saben que Jesús no hablaba de eso. Cuando nosotros escuchamos esto de qué pobre tipo, qué pobre mujer, la gente nos quiere dar a entender que tiene como pobreza interior. Pero Jesús no hablaba para nada de eso, todo lo contrario. Para que nos quede más claro qué es ser pobres en espíritu, primero vamos a ver qué es lo que no es. Ser pobres en espíritu no quiere decir que tenemos que ser tímidos, débiles, flojos o sin valor. Ser pobres en espíritu no significa suprimir la personalidad que Dios nos ha dado, mucho menos ser débil de carácter. A ninguna de estas cosas se refería Jesús cuando hablaba de la alegría inmensa que tienen los que son pobres en espíritu. La palabra que se traduce como pobre es la palabra griega tojo, que se usaba para indicar a una persona que vivía en la total indigencia y que dependía de la caridad de todas las personas que lo rodeaban para poder subsistir. Es una pobreza absoluta, es decir, bueno, si alguien hoy no me da algo, no sobrevivo. Es un estado de despojamiento total, que no tiene ningún recurso propio. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu podría tal vez traducirse como el hombre o la mujer que tiene un sentido de su pobreza interior tan grande delante de Dios que necesita sentir su presencia para tener esperanza. Es entender la profundidad de la desesperación de buscar a Dios y la postura del corazón cuando lo hacemos. Y no tiene que ver con apoyarse en los logros que podemos alcanzar y tampoco en nuestros talentos naturales o nuestras capacidades, sino que es depender totalmente de la gracia de Dios y someterse absolutamente a Él. La persona que es pobre en espíritu se mira y dice, sin Dios estoy perdida, sin Dios estoy perdido. La persona que es pobre en espíritu reconoce la necesidad de la gracia divina. Ser pobres en espíritu es vivir en la libertad de recibirlo todo por gracia y darlo todo por gracia, sin que mi ego, ni mis pretensiones, ni mis necesidades de que me reivindiquen se interpongan ante la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir que es tener conciencia absoluta de quién es Dios y quién soy yo. Y esta toma de conciencia conduce a la humildad y al arrepentimiento, pero nunca conduce a la tristeza o al desánimo. Saber quién soy no me lleva a querer matarme porque soy lo que soy. Me lleva a la esperanza viva en Cristo. Entonces, cuando Jesús habla de pobres, no se refiere a la pobreza material. Y cuando dice pobres en espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, porque está en minúscula. Si fuera el Espíritu Santo, estaría en mayúscula, como nombre propio. Ser pobres en espíritu es estar tan vaciados de la dirección que yo le quiero dar a mi vida, que solamente me quede como recurso acudir a Dios. Es ser indigentes. ¿Y quién querrá ser indigente? Es un estado de desesperación por hacer lo que Dios quiere y no hacer nuestra propia voluntad. Ese es el estado de quebrantamiento. La Biblia nos presenta situaciones de hombres y mujeres que estuvieron quebrantados y de hombres y mujeres que no estuvieron quebrantados. Cuando hacíamos la obra del testigo, hace un poco más de 20 años,
Rubén Alday, que hacía del apóstol Pedro, en una parte decía que a veces es bueno mirar a otros y aprender de los errores, así no metemos la pata con lo mismo. La Biblia también está para eso, para seguir los ejemplos de las personas que hicieron bien y para mirar y no meter la pata como la metieron algunos. Vamos a ver un caso, el caso Samuel. No, me equivoqué. El caso Saúl, que está en Samuel. Para las personas que no conocen a don Saúl, Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. No lo nombró ningún hombre, lo eligió Dios. Dios le había dado una indicación a través de su profeta, le había dicho: andad al reino, derrotad a tales personas que quieren el mal de mi pueblo, no agarren nada. Y después, cuando terminen las batallas, Saúl, el rey, tenía que ir a un lugar en particular con el profeta a hacer una adoración a Dios. Terminó la batalla, Saúl ganó, pero parece que se le subió el humito a la cabeza y dijo: el sacrificio lo hago yo. Y se agarró caballos, bueno, caballo no había, qué bruta, bueyes, ovejas, vacas. Bueno, en un momento que Samuel estaba por ir a charlar con él, el Señor le dice: me pesa en el corazón haber puesto a este rey, porque está haciendo cualquier cosa. Y a Samuel le dio tanta tristeza, dice que oró toda la noche y no pudo dormir de la angustia que tenía encima. Y al otro día tenía que ir a hablar con el rey. Y si al rey le decías algo que no te gustaba, otra que la reina de corazones, te mandaba a pasar por la guillotina. Entonces llega al lugar donde se tenían que encontrar y le pregunta a una persona: ¿dónde está Saúl? Y esta persona le dice: Saúl ganó la batalla y se fue a hacer un monumento para sí mismo. Y luego iba a ir a una ciudad llamada Gilgal. Y ahora voy a leer. Dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Paréntesis, teóricamente estaban cerca del campo de batalla, obviamente que no debería haber ganado. ¿Por qué había ganado? Porque se trajo las vaquitas. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Y Él te dijo: andá y destruí a los pecadores, atacalos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero al rey, destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecérselas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio.
y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como rechazaste la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Rechazaste la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl lo agarró del borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora, escúchate esto, he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. El espíritu menos quebrantado, el de Saúl. La dureza que tenía, la fortaleza que tenía, era tan rico, tan no quebrantado, que no pudo ver absolutamente nada de lo que tenía que ver con Dios. Podemos aprender algunas cosas. En principio, cuando el espíritu no está quebrantado, las cuentas con respecto a la economía nos marean. Dice que Saúl dejó lo mejor del botín, el botín de guerra, no el botín de fútbol. Pensó en términos económicos. Lo peor es que si teóricamente se lo había quedado para ofrecerle sacrificios a Dios, ya los había hecho y las ovejas seguían haciendo ruido, así que no agarró como para hacer sacrificios, agarró un poquito más. Después se empecina en presentarse como inocente. Lo saludó y le dijo: que el Señor te bendiga, he obedecido a Dios. O sea, estaba haciendo un acting. Y lo peor de todo es que el espíritu no quebrado cree que nadie se da cuenta. Pero Samuel sabía que estaba haciendo un acting. Después le dijo: cumplí la misión que el Señor me encomendó. Y a veces no tener el espíritu roto, quebrado, sumiso delante de Dios, no nos permite darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Porque al final uno dice: ¿era tan cara dura o de verdad no se daba cuenta? ¿Se daba cuenta? Tal vez no. Tal vez estaba tan entero en su puesto de rey que no se daba cuenta. Para justificar sus acciones, no teme hacerse el espiritual sin serlo. En algún momento también algún detalle hace que el hombre que no está quebrantado se pise. ¿Por qué? Cuando Samuel lo confronta, le dice: fue para hacer sacrificios a tu Dios. Tipo: yo no tengo la culpa si tu Dios quiere sacrificios. Ya no era más el Señor te bendiga, el Señor mi Dios, el Señor nada. Fue para hacer sacrificios a tu Dios. Tremendo. Se despegó del lugar de creyente como diciendo: o sea, si a Dios le gusta tanto la vaquita ahí cocinada, ¿qué culpa tengo yo? Se necesitaba, lo hice. Ese a tu Dios es un desprecio tremendo, tremendo, re fuerte. El espíritu rico, fuerte en la propia humanidad, cree que engaña, porque el ser exterior puede copiar palabras que se usan en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comunidad de fe.
pero Dios no puede ser burlado. Se nos puede escapar ese a tu Dios. Y la gente puede no darse cuenta, pero el Señor nos ve. Cuarto, cuando finalmente se dio cuenta que estaba perdido, quiso retener lo único que le importaba, que era su prestigio, su nombre, su reputación, su fama frente a los ancianos del pueblo. Porque le dice, está bien, no me importa nada, no me importa el reino, pero honrame delante de la gente del pueblo, que nadie se dé cuenta que ya no voy a ser más rey. Este espíritu no quebrantado hizo lo que se le antojó. Bien enterito estaba el hombre interior de Saúl y no tomó en cuenta las indicaciones de Dios. Además, 2 veces, esto tiene que ver con que no siempre cuando uno reconoce un pecado está quebrantado. Porque 2 veces dijo, he pecado. Pero después del he pecado, dijo, pero los hombres, los soldados, he pecado, pero era para hacer. Cuando el espíritu está quebrantado, el reconocimiento de pecado no pone excusas, igual que cuando se pide perdón. Se reconoce el pecado y no se ponen peros, porque si no, estoy justificándome. Sí. Hay otro caso, el del fariseo y el publicano, está en Lucas 18. Es una enseñanza de Jesús, no fue una historia real, fue un ejemplo, por eso se llama parábola. Las parábolas son ejemplos prácticos para que la gente entienda una situación. Jesús quería enseñar mediante una parábola cuál era el espíritu que había que tener al acercarse al Padre. Y les dijo, algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Que era un religioso, que conocía la ley, que conocía las cosas de Dios. Y el otro, recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que era una persona que su vida estaba centrada en torno a cosas materiales. El fariseo, dijo Jesús, se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, los jueves, porque hay reunión de avivamiento. No, eso no lo dijo. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, tené compasión de mí que soy pecador. El fariseo tenía su espíritu íntegro, y no íntegro de integridad, íntegro de enterito, nada quebrado. Un espíritu que no había pasado por el tamiz del Señor. Un espíritu tan entero que podía hacer gala de sus logros, de sus servicios, de su ministerio, de sus visitas, de sus ofrendas, de sus sacrificios. Un espíritu lleno de humanidad, de riqueza simbólica, muy humana. Su riqueza humana interior era tanta que se creía con derecho a marginar y criminalizar a otros que no se vestían como él, que no ayudaban como él, que no ayunaban como él, que no servían como él. Desde su espíritu no quebrantado salía horriblemente un dedo que acusaba feo y se autoalababa. ¿Y nosotros nos autoalabamos?
¿Comparamos nuestros servicios? ¿Menospreciamos a algún hermano o alguna hermana? Porque tal vez sea fácil mirar en la palabra de Dios al que no tiene el espíritu quebrantado, y tal vez no sea tan fácil dejarnos alumbrar por la palabra de Dios para ver si nuestro espíritu está quebrantado. Ahora vamos a los casos lindos. Caso Jesús. El espíritu de Jesús se caracterizó por estar quebrantado. Y no era el Espíritu Santo que estaba dentro de él el que estaba quebrantado. Era el espíritu humano rendido al Espíritu del Padre. Ocasiones que demuestran este quebrantamiento. Cuando ayunó durante 40 días, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí sí, el Espíritu Santo lo impulsó, pero no lo teletransportó. Él obedeció y fue. Cuando no se defendió de las acusaciones, al punto de rebelarse contra la voluntad de Dios, cuando clamó en el monte para que Dios lo permitiera ser librado del dolor y dijo: Padre, si puede ser que me libres de tomar esta copa. Era una metáfora, de decir, si podés hacer que zafe de esta situación de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús fue un claro ejemplo de espíritu quebrantado cuando no se bajó de la cruz pudiendo hacerlo. Son muchas las ocasiones en las que el Señor mostró que su espíritu estaba quebrantado. Pero también hay otros hermanos, algunos de los que ni siquiera sabemos los nombres, que vivieron bajo el quebrantamiento de Dios. Hay un relato que está en el libro de Hechos, que Pablo y unos hermanos querían ir a visitar la región de Asia para predicar. Y dice que tenían todo preparado, estaban listos para ir y que el Espíritu Santo se los impidió. Hablamos un montón con Carlos de esto. ¿Cómo puede ser? Porque iban a predicar, no iban a Disney World, iban a predicar. Y dice que llegaron a Misia, otra ciudad, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Y cómo hicieron para darse cuenta? ¿Qué fue? ¿El Espíritu Santo se le presentó como, no te dejo? No. Y no lo explica. Dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron? Yo creo que el espíritu de estos hombres estaba tan vacío de ellos mismos, tan vacío, que pudieron escuchar al Espíritu de Dios. Un espíritu quebrantado escucha. Y un espíritu entero se empecina. Hace muchos años, cuando era joven, tenía una amiga que estaba enamorada. Y ya habíamos hablado del tema. ¿Vieron cuando es no, y es no, y es no por todos los costados? Pero ella estaba. Y entonces yo dije, bueno, listo, la entrego a Satanás. No, mentira, dije, la entrego al Señor, dije yo. Ya que no se da cuenta, ¿qué podés hacer? Le decís, no. Entonces en esos días fue a ver a una hermana que amábamos, que amo, que tenía una nena de unos 3 años. Yo no me acuerdo qué era lo que quería la nena, creo que quería un cuchillo. Y la madre que no. Y la nena, el cuchillo. En un momento cuando le dijo, basta, no te lo voy a dar porque te vas a lastimar. Se largó a llorar, gritaba, pataleaba.
Y en ese momento, mi amiga, que estaba viendo toda esa situación, que estaba ya pensando, qué pibita caprichosa, yo vine a hablar con esta para que me aconseje, a ver si me dice que sí, que puedo ponerme de novia con tal. El Espíritu Santo le dijo, así estás vos, encaprichada, con algo que te va a hacer mal. Punto final. Todo lo que yo no pude hacer para convencerla, lo hizo Dios. Y gracias al Señor se desencaprichó porque ya iba a ser, ¿vieron cuando Jesús le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Quiere decir esto, sos un cabeza dura si le querés dar cabezazos a un fierro, a un clavo, a un... eso. Dura cosa te es dar coces. Yo me aprendí de chiquitita, no sabía lo que quería decir, pero quedaba lindo. Dura cosa te es dar coces. Es estúpido que quieras pegarle cabezazos a un clavo. Es ridículo. Pero si el corazón no está dispuesto a que Dios nos pase por arriba, podemos estar en situación de darle cabezazos al clavo. Por eso es necesario tener el espíritu rendido. Por eso es necesario tener el espíritu quebrado delante de Dios, porque nos hace bien, nos conviene, nos advierte. Yo amo las promesas de Dios, pero de verdad hay una que me conmueve, y es que el Espíritu Santo nos convence de pecado. No hay sanidad, no hay resolución de problema, no hay regalo más grande que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Nos podemos ir con el Señor con una pierna menos, sin haber tenido nunca un título de propiedad, sin haber podido alcanzar una carrera. Pero si el Espíritu Santo nos convence y nos dejamos convencer, no hay nada más grande. Yo creo que todos los jueves tenemos algo que le queremos pedir a Dios, que le queremos agradecer. Pero yo te invito que hoy le pidas a Dios que te regale un corazón quebrantado. Mira, te puede fallar todo lo demás, pero si vos tenés un corazón quebrantado delante de Dios, un corazón rendido, nada de lo que hagas va a dejar de estar guiado por Dios. Y eso no tiene comparación con ninguna otra cosa. Vamos a orar. Querido Dios, querido Señor, Dios bueno, te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestros corazones. Algunos corazones, Señor, están muy enteros, muy armados, muy firmes. Otros están camino al quebranto y otros están quebrantados. Pero, Señor, anhelamos que todos nuestros espíritus estén sometidos a vos, rendidos a vos, vacíos de nuestra propia humanidad. Señor, clamamos en esta hora que todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo lo que queremos tener esté rendido delante tuyo, por debajo de tu autoridad. Señor, nuestros anhelos, los proyectos, los servicios, las tareas que nos diste, las personas que nos diste para cuidar, Señor, todo te lo entregamos, todo te lo rendimos. Anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre más grande que nuestro espíritu. Señor, clamamos en esta hora que no queden ningún espíritu cocorito tratando de hacer su propia voluntad. Déjanos, Señor, ser quebrantados por tu Espíritu Santo. Señor, te ruego una bendición para mis hermanos y hermanas. Te ruego, Señor, que tu gracia les permita entender
lo bueno que es tener un espíritu quebrantado delante tuyo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque seguís teniendo misericordia de nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Amén, Señor.